tardes a todos. Faltan 4 minutos para que ruede la pelota y está el Camp Nou completo por ese mosaico. Saltan los futbolistas, suena el himno del Fútbol Club Barcelona. Ese mosaico reversible ya luce las gradas del Camp Nou. We color football. Damos color al fútbol. El mosaico que luce el estadio azulgrana con el inicio de las notas de los acordes del himno del Fútbol Club Barcelona, que ahora se bajan porque José a capela canta el Camp Nou. 90.000 espectadores, el himno de su equipo. Stegen bajo palos, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Busquets, Rakitic y Artur. Arriba Suárez está bajo palos con Nacho, Varane, Ramos y Marcelo en defensa. Centro del campo para Casemiro, Modric y Toni Kroos. Arriba Isma, esperando la autorización del colegiado para que eche a rodar la pelota en el Camp Nou. Llenazo tremendo y mucho por explicar en el contexto de este partido, aunque solo sea la 10ª jornada del campeonato. Se mueve ya la pelota en el Camp Nou. Juega el Real Madrid, juega Carlos. Nacho, sigue Alba, combina con Suárez, aparece Rafinha, balón para Coutinho, que ya pisa área. Coutinho busca un socio, para el segundo palo, sigue Gareth Bale, en zona de remate Benzema, sigue Bale, la pone Bale, envío atrás, quiere llegar Modric, Benzema, arriba el remate de Benzema. La primera del partido se la apuntamos al Real Madrid. Lo intentó Benzema según venía ese balón de Bale. No sabemos si Bale va a perseguir o no a Jordi Alba. Lo que sí sabemos es que cada vez que encuentre terreno fértil para correr es un peligro, quizás la mayor amenaza que va a tener hoy el Barcelona. No le ha seguido Bale, lo quiere aprovechar, balón de Rakitic, Alba pisa área, la pide Suárez, más de Alba, la pone atrás, Coutinho. Persiguió del Hospitalet, que pisa área, la pincha con la puntera, levanta la cabeza y asiste hacia segunda línea para el disparo de Coutinho, que marca el primero del partido. Gol del Barça, gol de Coutinho. Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 0. Da la sensación de que este gol está dibujado desde la pizarra. O sea, arrastra a Coutinho, a Nacho. Real Madrid estrenándose en un clásico, lo celebró por todo lo alto el Camp Nou, lo celebró Leo Messi. El contraataque ahora de Madrid. Replicaba Gareth Bale, que había advertido la carrera hacia atrás de marca. Favorece al Real Madrid. Marcelo recibe, se da la vuelta, está en el frontal, se puede animar Marcelo. El disparo le botó delante a Ter Stegen, complicó la acción técnica del portero. En 2 tiempos se la queda el guardameta del Barça. Sí, lo bueno es que tampoco no había ningún jugador del Real Madrid para coger ese rechace. Pero bueno, Madrid ha llegado 3 veces, ha acabado jugada, parece que sea una consigna. Balón en profundidad de Luis Suárez, llegó Varane antes que Rafinha. Alcántara, la pelota le vuelve al Camero, situación muy comprometida, se equivoca Nacho, le puede pegar Artur. Manotazo de Thibaut Courtois para evitar el gol de Artur Melo. Buscó el disparo colocado el futbolista goyeniense, apareció arriba para palmear, para sacudirse, para quitarse de encima la pelota Thibaut Courtois. Ahí podía estar el segundo del Barça, después de un error tremendo en la salida del Real Madrid. Sí, la presión del Barça está siendo eficaz y además está teniendo mucho más la pelota. El Real Madrid tiene que definir. Va a caer en la frontal. Anticipa Rafinha ante Kroos, lo hace bien Ramos, se puede animar, le pega Ramos. Disparo potente al centro, sin problemas para Ter Stegen. Tocó lo justo Sergi Roberto, porque la pelota le llegaba muy cómoda a Isco, que no vio a Sergi Roberto y le sorprendió la anticipación. Prácticamente todos los ataques. Coutinho tiene la compañía de Alba y lo sabe. Alba puede centrar, la pone de primera Suárez dentro del área. Suárez solo se pide penalti. Dice el árbitro que no. Sigue Rafinha, la pone Rafinha, rebota la pelota en Rafa Varane. Continúa la acción de peligro sobre la meta de Thibaut Courtois. Se asocia Ricardo que va. Penalti. Es penalti. Es penalti favorable al Fútbol Club Barcelona. Lo revisó el murciano Sánchez Martínez, indicado por Hernández. La última decisión
centro, arranca Luis, le pega Suárez. Esa pelota, gol con dedicatoria para su hijo recién nacido, en un tanto que sea como sea, pase lo que pase, acabe como acabe esto, pasará a la historia como el primer gol en todos los clásicos en un partido legendario en la historia del fútbol que tuvo intervención directa del videoarbitraje. Marca el segundo el Barça, marca Luis Suárez de penalti. Que proyecta en ataque otra vez a Jordi Alba, zona de remate para Coutinho, para Suárez y Rafinha, la pone al primer palo, a punto de llegar Suárez, dio la sensación Jorge Óscar Axel de que no acabó de creerse Suárez que ese balón llegaría a destino. Totalmente, se está agarrando la cabeza todavía ahora, y además la fue a buscar con la pierna derecha, era para buscarla con la cabeza. Yo creo que hubiera llegado perfectamente a esa pelota. Se sigue ahora sí lamentando a Suárez. Yo creo que es posible con esa presión que ha perjudicado tanto al Real Madrid. Y hay un reajuste en el centro del campo del Madrid, para que nos entendamos. Kroos ahora es Casemiro y Isco es Kroos. Es decir, Kroos está... Lucas se perfila, deja para Isco, línea de fondo, la pone Isco, a punto de engancharla Marcelo. ¡Gol! Del Real Madrid en el 50. Gol de Marcelo Vieira. Construyó a base de toque la jugada de contragolpe el Real Madrid. Envío profundo de Lucas. Línea de fondo para Isco. Y el Coutinho. Balón para Rafinha. Rafinha en corto para Rakitic. Zona de golpeo. Se anima Rakitic a punto de la defensa del Barça. Isco entrega para Marcelo. Buenos minutos del equipo de Lopetegui. Centra Marcelo, la espera Ramos arriba. Qué clara. Arriba el remate de Ramos. Iba a Benzema, también lo hace Kroos. Sigue Isco, balón para Benzema. Benzema quiere recortar. No tengo claro. Y eso hace que el Madrid siga atacando. La pone Isco buscando a Benzema. Aparece Rakitic. Nuevo saque de esquina para el Real Madrid. Insisto, Valverde piensa en Artur. Balón interior de Rakitic, llega Sergi Roberto, balón atrás, al palo, el remate de Luis Suárez. Ahí estuvo el tercero para el Barça, se acaba de salvar el Real Madrid. Insiste el equipo, arriesgando mucho y perdiéndola en la frontal. Kroos amenazando, Isco, llega a cortar Gerard Piqué. Llega a cortar Gerard Piqué en una acción invalidada por fuera de juego, Ricardo. Fuera de juego, lo que señala el asistente, y por continuación Sánchez Martínez. Y Jordi Alba de delantero centro. Sí. Balón buscando a Alba. El remate lo tocó Sergio Ramos. Será córner. Y ojo porque se puede ver las... Marcelo. Sirve Lucas. Envía al segundo palo. Arriba el remate de Benzema. Ahí sí. Ahí estaba el empate del Real Madrid. Clarísimo. Otra vez Lucas desbordando por la banda derecha, por la otra. Y Nacho con Coutinho. El que gane ese duelo tiene muchos números de crear peligro. Falta. La ha pitado Sánchez Martínez, no la ha pitado el asistente, a pesar de que Suárez lateral derecho, porque Sergi Roberto ya está avanzado en posiciones de ataque. Dembélé entregando para Sergi Roberto, la pide Suárez, Roberto en el área, la pone Roberto Suárez. Mucho 3 contra 3. Sergi Roberto la pone para Suárez, que quiere el hat-trick. Suárez. ¡Gol! Estado en cara de Dembélé, pisa área, sigue Dembélé, la pone Dembélé, segundo palo. Cae la manita, marcó Arturo Vidal, el centro
el micrófono de Ricardo Rossetti después de este primer clásico de la temporada 2018-2019.